Cuando prestaba servicio militar, mi esposa me envió un mensaje de texto, cerraduras cambiadas. No vengas. Respondí, como desees. 48 horas después, su abogado lo descubrió rápido, gritando, no tienes derechos legales para hacer eso. Volví a casa de mi despliegue militar y me encontré con una puerta cerrada con llave y un mensaje de texto, no te molestes en venir. 2 palabras de vuelta, y el reloj empezó a correr. 48 horas después, su abogado estaba gritando. Su novio era exmilitar y pensó que yo era solo un soldado. No tenía idea de lo que yo ya había puesto en marcha mientras él dormía en mi cama. Mi nombre es Mateo Estrada. Tengo 44 años. Pasé la mayor parte de 2 décadas como miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México, dirigiendo operaciones en lugares que la mayoría de los mexicanos no podrían encontrar en un mapa. He estado en situaciones donde un movimiento en falso significaba que no volvías a casa en absoluto. Sé cómo mantener la calma cuando todo a mi alrededor se desmorona. Sé cómo leer una situación, evaluar la amenaza y ejecutar con precisión. Lo que no sabía, lo que fallé completamente en ver, era que la operación más peligrosa de mi vida me estaba esperando, no en algún desierto extranjero, sino en el tranquilo suburbio de Ensenada, donde había construido mi vida. Aterricé en la segunda región naval en Ensenada un martes por la mañana a finales de octubre. El aire tenía ese borde afilado que viene con la primera ola de frío real de la temporada. Las hojas estaban cambiando de color, el cielo estaba gris y todo llevaba ese olor a humo y pavimento mojado. Había estado fuera 8 meses. 8 meses de silencio de radio, breves mensajes encriptados y 2 videollamadas que se sintieron más como informes de misión que como conversaciones con mi esposa. Busqué mi teléfono en el momento en que salí de la terminal. Esperaba algo de Natalia. Una hora a la que me recogería. Tal vez un mensaje de texto diciendo que los niños estaban emocionados de verme. Diego tenía 19 años ahora, en casa entre semestres. Sofía tenía 17, era aguda como una tachuela, y nunca fue de las que ocultan sus sentimientos. Lo que recibí en su lugar me dejó helado. Las cerraduras han sido cambiadas. No te molestes en venir a la casa. Se acabó. Los niños lo saben. Lo leí 2 veces, luego una tercera. A mi alrededor, otros hombres estaban recibiendo abrazos fuertes de sus esposas y novias. Niños corriendo por la pista de aterrizaje, gente llorando lágrimas de felicidad. Yo simplemente me quedé allí con un teléfono en la mano, la multitud moviéndose a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Una docena de respuestas pasaron por mi cabeza, ira, exigencias, preguntas, súplicas. Escribí 2 palabras, como desees. Cualquiera que me conociera entendía lo que eso significaba. No era rendición. No era indiferencia. Era la calma antes de una tormenta muy deliberada. En los equipos, me había ganado la reputación de quedarme completamente callado justo antes de una operación compleja. Cuanto más callado me volvía, más concentrado estaba. Natalia había visto esa quietud exactamente una vez antes, cuando un contratista intentó defraudarnos en la renovación de una casa hace 3 años. Ese hombre terminó devolviendo cada centavo, más los daños y perjuicios. Ella debería haber recordado eso. No la llamé de vuelta. No intenté comunicarme con los niños. En su lugar, recogí mi bolso de lona, caminé hacia la fila de taxis y le hice una llamada telefónica a Lorena Suárez. Lorena, soy Mateo Estrada. Te necesito hoy. Una breve pausa. Luego su voz cambió a ese registro nítido y profesional en el que había llegado a confiar. ¿Qué tan pronto puedes estar en mi oficina? 45 minutos. Tendré café esperándote. Lorena Suárez era una de las abogadas de derecho familiar más respetadas en Ensenada, y una de las más temidas. Tenía una forma de entrar en una sala del tribunal que hacía que los abogados de la parte contraria se recalibraran visiblemente. Había obtenido su nombre de un compañero de las fuerzas especiales cuyo divorcio casi lo había enterrado financieramente antes de que Lorena le diera la vuelta a todo el asunto en 60 días. Había guardado su número en mi teléfono hacía 2 años durante un periodo particularmente malo de los silencios de Natalia. Había esperado nunca usarlo. Su oficina estaba en el 14º piso de un rascacielos del centro,
Todo líneas limpias y superficies pulidas. Ella ya estaba de pie cuando entré, asimilando mi uniforme, mi expresión, la firmeza de mi mandíbula. Cuéntamelo todo, dijo, deslizando un café al otro lado del escritorio. Hablé durante 20 minutos seguidos. El despliegue, el mensaje de texto, las 2 palabras que había enviado de vuelta. Ella escuchó sin interrumpir, haciendo pequeñas notas en una libreta legal. Cuando terminé, dejó su bolígrafo. ¿Has estado planeando para esta posibilidad? He estado esperando que no sucediera, dije. Pero sí. Ella me estudió. La mayoría de los hombres en tu posición quieren saber si pueden salvar el matrimonio. Quiero saber cuáles son mis opciones, le dije, y quiero saberlas antes de que ella se dé cuenta de que ya estoy 3 movimientos por delante. Lorena se permitió una pequeña y tensa sonrisa. Entonces pongámonos a trabajar. Para cuando salí de su oficina 2 horas después, se había puesto en marcha una serie de acciones legales y financieras, cronometradas, secuenciadas y precisas. Afuera, saqué mi teléfono e hice una segunda llamada. Esta vez a Bruno Cárdenas, un investigador privado que había utilizado una vez antes para una verificación de antecedentes de un inquilino en una propiedad de alquiler que yo poseía. Bruno, necesito ojos en mi casa. Empezando esta noche. ¿Cuánto tiempo llevas de regreso? 4 horas. Un silbido bajo. ¿Tan malo es? Posiblemente peor, dije. Necesito saber quién entra y sale. Nombres, placas, horarios, todo. Tendré algo para ti por la mañana. Me registré en un hotel cerca del puerto y me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo, mirando fijamente a la pared. La habitación estaba en silencio. Afuera, las luces del puerto se reflejaban en el agua oscura. Pensé en Diego y Sofía. Pensé en el mensaje de texto. Pensé en lo que Natalia les había dicho a los niños. Ellos lo saben. ¿Y en qué, exactamente, significaba eso? Luego puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche, me recosté y cerré los ojos. Tenía trabajo que hacer, y siempre dormía bien antes de una operación. Bruno Cárdenas llamó a las 6:47 de la mañana. Yo ya estaba despierto, vestido, sentado en el pequeño escritorio junto a la ventana con una taza de mal café de hotel y una libreta legal llena de notas. No te va a gustar esto, comenzó diciendo. No esperaba que me gustara, dije. Adelante. Bruno había estado vigilando la casa desde poco después de la medianoche. A las 9:14 de la noche anterior, antes de que siquiera se hubiera instalado, un vehículo plateado de la marca Audi modelo Q7 se había detenido en mi camino de entrada. El conductor era un hombre de unos 40 y tantos años, bien vestido, incluso a esa hora. Había caminado hacia la puerta principal sin dudarlo. Natalia la había abierto antes de que él tocara. Se quedó 4 horas, dijo Bruno. Se fue a la 1 de la mañana. Revisé las placas. El vehículo está registrado a nombre de Víctor Pineda. 46 años de edad. La dirección registrada es un condominio en Rosarito. Anoté el nombre y lo subrayé. ¿Qué tan cómodos se veían juntos?, pregunté. Como personas que han estado haciendo esto durante mucho tiempo, respondió Bruno. Sin nerviosismo, sin mirar a su alrededor. Completamente a gusto. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la línea de tiempo. Este no era un desarrollo reciente. Esto había estado sucediendo mientras yo estuve 8 meses en el extranjero, dirigiendo operaciones y confiando en que mi familia estaba intacta. Necesito todo sobre Pineda, le dije. Empleo, finanzas, relaciones anteriores, cualquier cosa que puedas encontrar. Ya empecé. Tendré un perfil completo para el final del día. Me quedé asimilando el nombre por un momento después de colgar. Víctor Pineda. Lo dije en voz alta una vez, de la forma en que repites un nombre en clave para hacerlo real. Luego pasé a una página nueva en la libreta legal y comencé a trazar mis próximos movimientos. A las 9 de la mañana, el asistente legal de Lorena llamó para confirmar que la primera ola de acciones legales había sido presentada, una notificación formal de divorcio contencioso, una moción para congelar las cuentas financieras conjuntas a la espera de la divulgación de activos.
Y un gravamen sobre la propiedad para evitar cualquier venta o transferencia sin la aprobación del tribunal. Limpio, silencioso y ya en marcha antes de que Natalia se hubiera servido su primera taza de café. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mi teléfono sonó a las 10:23 de la mañana. Número desconocido. Dejé que se fuera al correo de voz. El mensaje que siguió duró 47 segundos y presentó a un hombre que se identificaba como Roberto Beltrán, abogado representante de Natalia Estrada, quien me informó con una voz que subía constantemente hacia un grito que yo tenía, y estoy parafraseando aquí. Absolutamente ningún derecho legal para congelar esas cuentas, que mis acciones constituían acoso financiero y que tenía la intención de revertir cada presentación legal para el final del día hábil. Reenvié el mensaje de voz a Lorena sin hacer comentarios. Ella me devolvió la llamada en 10 minutos, sonando casi divertida. Él es ruidoso, observó. Tiene miedo, dije. Ruidoso y con miedo suelen ser lo mismo. El congelamiento se mantiene. Su moción para revertirlo tardará al menos 2 semanas en ser escuchada, tiempo para el cual tendremos la divulgación financiera completa en el registro. Él lo sabe. Por eso está gritando. Hizo una pausa. Debería saber que Natalia llamó a la línea de ayuda de las cuentas familiares esta mañana intentando mover fondos. El gravamen lo detuvo. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. No satisfacción, exactamente, más bien como el sólido clic de un mecanismo engranando correctamente. Bien, dije. Esa tarde, Bruno entregó su informe preliminar sobre Víctor Pineda en persona, deslizando una carpeta de papel manila sobre la mesa de la cafetería entre nosotros. La abrí y leí sin hablar. Pineda dirigía una empresa mediana de consultoría de seguridad privada con contratos federales. Un historial limpio en la superficie, pero Bruno había indagado en su historia personal y había encontrado algo que hizo que mi mandíbula se tensara. 2 relaciones previas con mujeres cuyos esposos estaban desplegados o viajando extensamente por trabajo. Una terminó en un divorcio desordenado que dejó a la mujer financieramente mermada. La otra se había disuelto silenciosamente sin registro público. En ambos casos, Pineda había seguido adelante sin consecuencias. Él ha hecho esto antes, dije. Eso parece, confirmó Bruno. Y hay una cosa más. Golpeó una página cerca de la parte posterior de la carpeta. Actualmente está saliendo con alguien más por el lado. Una mujer llamada Teresa Valdés, de 38 años. Su esposo es el sargento primero Raúl Valdés. Actualmente desplegado en el Medio Oriente. Dejé la carpeta sobre la mesa. 2 mujeres, 2 maridos ausentes, un hombre ejecutando la misma jugada 2 veces simultáneamente, y aparentemente no por primera vez. Quiero la información de contacto de Teresa Valdés, dije en voz baja. Pero no te acerques a ella todavía. No hasta que esté listo. Bruno asintió. Conduje de regreso al hotel mientras el sol se ponía, el cielo sobre el puerto volviéndose de ese color naranja intenso y magullado que precede a una noche fría. Pensé en Raúl Valdés en algún lugar en el extranjero, sin idea de lo que estaba sucediendo en casa. Pensé en mis propios hijos, Diego y Sofía, y en lo que Natalia les había dicho. Ellos lo saben. Iba a averiguar qué significaba eso exactamente. Abrí mi computadora portátil e hice una búsqueda sobre Víctor Pineda. El silencio antes de una operación nunca duraba mucho. El informe completo de Bruno sobre Víctor Pineda llegó al mediodía del día siguiente, y era peor de lo que había esperado. Pineda no siempre había dirigido una empresa de consultoría de seguridad. 12 años atrás, había trabajado como contratista militar privado, logística en el extranjero y gestión de personal para un subcontratista de defensa de la Ciudad de México. Había sido despedido después de que una auditoría interna marcara irregularidades en la facturación. Facturas infladas, personal fantasma en la nómina, fondos desviados a cuentas de empresas pantalla. No se presentaron cargos penales. La empresa llegó a un acuerdo de forma silenciosa para evitar la publicidad, y Pineda se alejó, se reagrupó, cambió su imagen y se reconstruyó. Me quedé asimilando eso por un largo momento.
Un hombre que había robado a su empleador, no había enfrentado consecuencias reales y había seguido adelante para encontrar blancos más fáciles, esposas de militares, mujeres cuyos maridos estaban ausentes durante meses a la vez, navegando todos solas. Vulnerables en formas que eran invisibles hasta que alguien decidía explotarlas. Esa noche, Bruno confirmó lo que yo ya sospechaba sobre la cuenta de Instagram de Natalia, algo que no había mirado en meses porque no usaba las redes sociales durante los despliegues. La abrí en mi teléfono y sentí que se me revolvía el estómago. La cuenta tenía más de 6.000 seguidores. La biografía decía, esposa de un miembro de la Marina, criando a nuestros hijos, esperando a que vuelva a casa. Publicación tras publicación, cuidadosamente seleccionadas. Natalia en eventos comunitarios, fotografías de Sofía en obras de teatro escolares, Diego en su orientación universitaria, leyendas llenas de frases como extrañando a mi marino y la agradecida por esta comunidad de familias militares. Los enlaces de donación en 3 publicaciones estaban etiquetados como recaudaciones de fondos para grupos de apoyo a cónyuges de militares. Hice clic en ellos. Combinados, habían recaudado más de 70.000 pesos. Ella había estado interpretando lealtad para extraños en el Internet mientras Pineda estacionaba su vehículo en mi camino de entrada. Cerré la aplicación y puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. A la mañana siguiente, conduje hasta el complejo deportivo en Cetis Universidad, donde Diego entrenaba con un grupo de lacrosse del club los jueves por la mañana. No había anunciado que iría. Me estacioné donde podía ver la entrada y esperé. Cuando Diego pasó por las puertas, con su bolso de lona sobre un hombro, me vio de inmediato. Se detuvo. Su expresión pasó por la sorpresa, la confusión y algo que parecía dolorosamente cercano al alivio antes de poner un muro sobre todo eso. Papá. Su voz era plana, cuidadosa. Hola, hijo. Mantuve mi tono tranquilo, dándole espacio. ¿Te ves bien? Caminó lentamente, como si no estuviera seguro del terreno entre nosotros. Mamá dijo que no volverías. Que decidiste que un corte limpio era mejor. Se encontró con mis ojos. Dijo que no querías vernos. Las palabras aterrizaron como un puñetazo. Mantuve mi rostro neutral. Eso no es cierto, dije. Ni una sola palabra. Algo cambió en la expresión de Diego, una tensión alrededor de la mandíbula, la mirada de un joven recalibrando algo en torno a lo cual había construido su ira. Entonces, ¿por qué no estabas aquí? Llevas días de regreso. Tuve que poner algunas cosas en orden primero. Cosas legales. Hice una pausa. Necesitaba asegurarme de que realmente podría ser parte de tu vida antes de hacer promesas al respecto. Miró fijamente el pavimento por un momento, luego asintió una vez, de forma lenta, renuente, pero real. Sofía ha estado preguntando por ti. Actúa como si no lo hiciera, pero lo ha hecho. Lo sé, dije. Voy a arreglar esto, Diego. Para los dos. Él levantó la vista. ¿Qué hay de Pineda? El nombre en su boca hizo que mi mandíbula se tensara, pero no dejé que se notara en mi rostro. ¿Qué sabes sobre él? Lo suficiente. Su tono llevaba un disgusto que era mayor a sus años. Actúa como si nos estuviera haciendo un favor, como si se supusiera que deberíamos estar agradecidos. Sofía es mejor ocultándolo que yo, pero a ella tampoco le agrada. Valió la pena saber eso. Lo archivé cuidadosamente. Cuando el vehículo utilitario deportivo de Natalia giró hacia el estacionamiento, me puse de pie, hice contacto visual con mi hijo y le dije en voz baja, pase lo que pase, soy tu padre. Esa parte no cambia. Mientras caminaba hacia mi automóvil, Diego me llamó, papá, ¿vas a dejar que simplemente se lleve todo? Me volví una vez. No, dije. No lo haré. La filtración se reveló un viernes. Le dije a Daniel Morales, mi amigo más cercano durante 20 años, el hombre que había sido el padrino de mi boda y padrino de Sofía, que planeaba solicitar una audiencia judicial de emergencia para impugnar la venta de la propiedad. No se lo dije a nadie más. Para el sábado por la mañana, Lorena llamó para decirme que el abogado de Natalia había presentado una moción preventiva abordando exactamente ese punto. La única manera en que Beltrán podría haberlo sabido era si alguien se lo hubiera dicho.
Me quedé con ese conocimiento durante un día completo antes de actuar en consecuencia. No porque lo dudara, sino porque quería estar seguro. Hice una segunda prueba, le dije a Daniel que planeaba retirarme de impugnar la casa por completo, que había decidido que no valía la pena la pelea. Lo hice sonar cansado y resignado, el tipo de cosa que dice un hombre cuando se está quedando sin fuerzas. 48 horas después, Lorena informó que el equipo legal de Natalia de repente se había retirado de varias presentaciones agresivas, aparentemente seguros de que la presión estaba funcionando. Eso lo confirmó por completo. Daniel estaba proporcionando información directamente a Natalia o a Pineda o a ambos. No lo confronté. En su lugar, me quedé callado, de la manera en que lo hacía en el campo de batalla cuando identificaba una amenaza y elegía vigilar en lugar de atacar. Daniel seguiría pensando que tenía acceso a mis planes. Lo que realmente tendría a partir de ese momento en adelante sería cualquier cosa que yo eligiera alimentarle. La llamada de Sofía llegó esa misma noche, inesperada. Consiguió mi número a través de Diego. Papá. Su voz era baja, como si estuviera hablando desde su habitación con la puerta cerrada. Mamá no sabe que estoy llamando. Me lo imaginé, dije. Me alegra que lo hicieras. Una pausa. Entonces tengo algo que necesitas ver. He estado tomando notas en mi teléfono. Fechas y horas. Cada vez que él estaba en la casa, cada vez que se quedaba a dormir, discusiones que escuché. Todo eso, desde diciembre pasado. Su voz se estabilizó mientras hablaba, el nerviosismo disipándose en algo más resuelto. No sabía a quién dárselo, pero Diego dijo que estás contraatacando. Mi pecho se apretó. Mi hija de 17 años había estado documentando todo en silencio durante 10 meses porque algún instinto le dijo que podría importar algún día. Sofía, eso requirió verdadero valor, dije con cuidado. Necesito que hagas una cosa. Toma capturas de pantalla de todo y envíalo a esta dirección de correo electrónico. Le di la dirección segura de recepción de clientes de Lorena. No lo envíes desde la red inalámbrica de la casa. Usa los datos de tu teléfono. Ya estoy usando los datos de mi teléfono, dijo con una precisión tranquila que me recordó a mí mismo. Después de que ella colgó, me senté en el escritorio durante mucho tiempo. 2 días después, Lorena llamó con algo completamente distinto. Había recibido, a través de un contacto en el registro público de la propiedad, una notificación de alerta. Alguien había intentado acceder a las escrituras de mi propiedad para iniciar un traspaso de renuncia de derechos. El intento había sido bloqueado por nuestro gravamen, pero el momento y el método apuntaban directamente a la participación de Pineda. Estaba intentando acelerar la transferencia de mi casa antes de que el proceso legal pudiera detenerlo. Tenía prisa. La prisa era la enemiga de la precisión. Había aprendido esa lección hacía años. Las personas apuradas cometían errores. Bruno llamó esa noche para agregar una pieza más. Teresa Valdés, la otra mujer con la que Pineda estaba saliendo mientras el esposo de ella servía en el extranjero, había estado haciendo preguntas silenciosas en un grupo local de cónyuges de militares sobre los antecedentes de Pineda. Estaba empezando a tener sus propias dudas. Simplemente no tenía a nadie que se las confirmara todavía. El momento para esa conversación se estaba acercando. Lo que pasa con los ataques coordinados es que están diseñados para abrumarte. Golpeas suficientes puntos de presión simultáneamente, e incluso un hombre disciplinado comienza a tomar decisiones reactivas en lugar de estratégicas. Esa es la teoría, de todos modos. Lo que Natalia y Pineda aparentemente no habían tenido en cuenta era que yo había pasado 2 décadas entrenando específicamente para ese escenario. 3 cosas me golpearon en la misma ventana de 48 horas, y quiero analizar cada una con cuidado porque la secuencia importa. La primera fue la queja anónima presentada ante la Oficina de Atención a Familias de la Región Naval, alegando que yo había regresado de mi despliegue en un estado psicológicamente comprometido y que estaba participando en un comportamiento errático y amenazante hacia mi familia. La queja no estaba firmada. Pedía un control de bienestar y una evaluación de aptitud formal antes de que yo pudiera reanudar cualquier contacto parental. Mi oficial al mando, el capitán Diego Reyes, me llamó personalmente en lugar de pasarlo a través de los canales habituales. Me conocía desde hacía 11 años.
Su tono fue cuidadoso pero directo. Se me exige marcar esto, Mateo, dijo. Pero quiero que sepas que estoy mirando esta queja y estoy viendo las huellas dactilares de alguien que sabe cómo usar el sistema como un arma. Aprecio eso, señor, dije. Cooperaré plenamente con cualquier evaluación. Sé que lo harás. Eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es quién presentó esto y por qué. Después de la llamada, me senté con el documento de la queja que Lorena había obtenido y lo leí 2 veces. El lenguaje era específico en algunas partes, demasiado específico para alguien que estuviera adivinando. Hacía referencia al momento de mi regreso, las acciones legales que había tomado, incluso el hotel en el que me estaba hospedando. Alguien había proporcionado detalles. La pregunta era si había sido Daniel o la propia Natalia. Bruno rastreó los metadatos del documento esa tarde. El archivo se había creado en una computadora portátil registrada en una red inalámbrica asociada con el condominio de Pineda en Rosarito. Pineda lo había presentado él mismo. Ni siquiera se había molestado en enviarlo a través de Natalia. El segundo golpe provino de la preparatoria. El consejero de Sofía había presentado una remisión formal a la Procuraduría de Protección de Menores del DIF, citando preocupaciones sobre el conflicto parental y un entorno familiar potencialmente inseguro vinculado al regreso del padre. La remisión había sido motivada por una conversación que el consejero había tenido con Natalia, quien aparentemente había descrito mi comportamiento como volátil e impredecible. Lorena actuó sobre eso en cuestión de horas, presentando una moción para una evaluación psicológica independiente de ambos padres y solicitando que el DIF llevara a cabo su evaluación con acceso completo a ambos hogares. Esa última parte era estratégica. Natalia no podía argumentar en contra de una evaluación independiente sin parecer que tenía algo que ocultar. El tercer golpe fue el que reveló con cuánta anticipación Pineda había estado planeando. Bruno me llamó esa noche con algo que había sacado de una base de datos de listados de propiedades del Estado. La casa, mi casa, la que tenía el gravamen de Lorena, había sido puesta a la venta 3 semanas antes de que yo aterrizara en México, no en el servicio de listado público, sino en una red privada fuera del mercado utilizada por inversores y desarrolladores. El listado había sido publicado mientras yo todavía estaba desplegado, mientras mi nombre todavía estaba en la escritura, mientras la tinta de mis órdenes de viaje apenas estaba seca. Pineda había puesto mi casa a la venta antes de que yo siquiera supiera que mi matrimonio había terminado. Pasé conduciendo por la casa esa noche, no para detenerme, no para confrontar a nadie, solo para mirarla desde la calle. Las luces estaban encendidas. El automóvil de Pineda estaba en mi entrada como si siempre hubiera estado ahí. La puerta principal tenía una manija nueva que no reconocí. Conduje de regreso al hotel, llamé a Lorena y le dije que presentara la orden judicial de emergencia para bloquear la venta de la propiedad a primera hora de la mañana. Ya está redactada, dijo. La tendré en el escritorio del juez a las 8. Colgué y me senté en el escritorio. 3 ataques coordinados, una semana, todos ejecutándose simultáneamente, todos diseñados para desestabilizarme antes de que el proceso legal pudiera seguir su curso. La queja a la Marina, la remisión al DIF, el listado de la propiedad, ninguno de ellos fue espontáneo. Esto había sido planeado de antemano, probablemente meses atrás. Pineda era organizado, le concedía eso. Pero las personas organizadas dejaban rastros, y yo era muy bueno siguiéndolos. Teresa Valdés se comunicó conmigo primero. No sé exactamente cómo me encontró. Bruno pensó que podría haber cruzado nombres del grupo de cónyuges de militares donde había estado haciendo preguntas en silencio sobre Pineda. Como sea que lo haya logrado, envió un mensaje corto y cuidadosamente redactado a una dirección de correo electrónico que yo había configurado exactamente para este tipo de contacto. Creo que podríamos estar lidiando con el mismo problema. Me gustaría hablar, si estás dispuesto. Nos reunimos en una cafetería en el Sauzal un miércoles por la mañana. Terreno neutral, público, poco notable. Teresa era de complexión compacta y de cabello oscuro, con el tipo de compostura controlada que se ve en las personas que se mantienen enteras por pura determinación. Su esposo, Raúl, llevaba 18 meses en una rotación. Había conocido a Pineda en un seminario de planificación financiera para familias militares 8 meses atrás. Vino recomendado, dijo, con ambas manos alrededor de su taza.
Conocía el lenguaje adecuado, las preocupaciones adecuadas. Entendía lo que era manejar todo sola mientras tu cónyuge estaba en el extranjero. Hizo una pausa. Era muy bueno entendiendo. Ha tenido práctica, dije. Le expuse lo que Bruno había encontrado, los contratistas anteriores, el fraude de facturación, el patrón de apuntar a las familias militares. Le mostré la documentación sobre el listado de la propiedad, la falsa actuación en Instagram, los ataques legales coordinados. La vi absorberlo pieza por pieza, de la forma en que alguien procesa información que confirma lo que había sospechado pero que no había querido creer. Cuando terminé, ella se quedó callada por un largo momento. Mi nombre está en un documento financiero que firmé hace 2 meses, dijo finalmente. Me dijo que era un vehículo de inversión conjunta, una forma de hacer crecer los ahorros mientras Raúl estaba fuera. No hice que un abogado lo revisara. ¿Tienes una copia? Sacó un papel doblado de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Lo fotografié y se lo envié directamente a Lorena. Necesitas tu propio abogado, le dije. Hoy, no mañana. Y tienes que decírselo a Raúl. Lo sé. Miró por la ventana. Me repetía a mí misma que estaba exagerando, que solo me sentía sola y que estaba imaginando cosas. Su mandíbula se tensó. Me dijo que Raúl probablemente no lo entendería. Que los hombres como Raúl, los hombres militares, tendían a reaccionar exageradamente ante cosas que eran perfectamente inocentes. Ese era el indicio revelador. Ese es siempre el indicio con hombres como Pineda. Socavan preventivamente al esposo antes de que pueda llegar para hacer preguntas. Raúl va a entender exactamente lo que pasó, dije. Y también lo hará un juez. Bruno había localizado una forma segura de enviar un mensaje a Raúl Valdés a través de canales oficiales, y yo ya había puesto eso en marcha antes de la reunión. Raúl merecía saberlo, al igual que yo merecía saberlo. El hecho de que nadie me lo hubiera dicho era exactamente la razón por la que me estaba asegurando de que alguien se lo dijera a él. Después de que Teresa se fue, me quedé en la mesa por un rato y pensé en la forma de lo que estábamos construyendo, 2 denunciantes, documentación financiera a través de múltiples víctimas, un registro previo de mala conducta, un listado de propiedad que probaba premeditación. Una remisión al DIF rastreada hasta la propia iniciativa de Pineda, una queja de aptitud presentada desde su computadora portátil personal. Lorena llamó mientras caminaba de regreso a mi automóvil. La orden judicial de emergencia fue concedida esta mañana, dijo. El listado de la propiedad ha sido retirado. Sin venta, sin transferencia. Nada se mueve sin una orden judicial. Bien, dije. Hay algo más. La evaluación del DIF regresó. El investigador habló con ambos niños. Sofía le dijo al evaluador, sin que se lo pidieran, que el ambiente de su hogar había estado tenso desde que Pineda comenzó a pasar tiempo allí y que se sentía más cómoda con su padre. Una breve pausa. El caso fue cerrado como infundado. Y, Mateo, el evaluador anotó en su informe que la remisión parecía haber sido hecha con la intención de influir en los procedimientos de custodia en lugar de por una preocupación genuina. Dejé de caminar. Eso queda registrado. Queda registrado, confirmó Lorena. Y persigue al abogado de Natalia a cada habitación en la que entre a partir de ahora. Me quedé de pie en el estacionamiento con el teléfono a mi lado por un momento, observando el tráfico pasar por la autopista. Una a una, las piezas que Pineda había preparado estaban siendo desarmadas. No con ruido, no con drama, sino con documentación, tiempo y el tipo de paciencia que proviene de saber exactamente lo que estás haciendo. Había elegido al hombre equivocado para ir a la guerra. La respuesta a la queja de aptitud regresó limpia, tal como sabía que sucedería. El examinador independiente de la Marina pasó 90 minutos conmigo, me sometió a la batería estándar de evaluaciones y presentó un informe que me describía como psicológicamente apto, operativamente centrado y sin mostrar indicadores de inestabilidad. La queja se cerró formalmente y se marcó como infundada. Lo que vino después, no lo había anticipado del todo. El capitán Diego Reyes me llamó 2 días después de que la evaluación se aprobara. Su voz conllevaba algo medido y deliberado, el tono de un hombre entregando información que había pasado tiempo decidiendo cómo enmarcar.
He estado investigando un poco sobre tu última extensión de despliegue, dijo, la que agregó 7 semanas a tu rotación. Me senté más derecho. ¿Qué encontró, señor? La solicitud se originó a través de un canal administrativo de enlace familiar, un proceso que permite a los miembros de la familia enviar solicitudes de consideración de extensión bajo disposiciones de dificultades específicas. La razón indicada fue que el miembro del servicio había solicitado tiempo adicional para completar los objetivos de la misión y había indicado que no estaba listo para regresar. Hizo una pausa. El problema es que el formulario hace referencia a conversaciones contigo que, de acuerdo con todos los registros de comunicación que tenemos, nunca tuvieron lugar. La habitación se quedó en silencio a mi alrededor. Alguien presentó una solicitud administrativa falsa en mi nombre, dije. Eso es lo que sugiere la evidencia. El formulario se envió digitalmente. Estamos extrayendo los registros de acceso. Otra pausa. Mateo, si esto se remonta a un actor civil que interfirió deliberadamente con el cronograma de despliegue de un miembro del servicio utilizando documentos administrativos fraudulentos, estamos hablando de territorio federal. Después de la llamada, le reenvié todo a Lorena y luego llamé a Bruno. Necesito que cruces la fecha de envío de la solicitud de extensión con la actividad digital de Pineda, le dije. El mismo enfoque que la queja de aptitud. Bruno devolvió la llamada en 4 horas. El envío se había realizado desde un dispositivo utilizando la misma firma de red que el condominio de Pineda. La marca de tiempo lo situaba a las 11:30 de un martes por la noche, a los 3 meses de mi despliegue. La misma semana, anotó Bruno, en la que Natalia había retirado 70.000 pesos en efectivo de nuestra cuenta conjunta. Víctor Pineda había extendido deliberadamente mi despliegue por 7 semanas. Se había comprado casi 2 meses de acceso adicional y sin obstrucciones a mi familia, mi hogar y mi esposa utilizando documentos falsificados enviados a través de un canal militar federal. Eso cruzaba una línea que iba mucho más allá de los procedimientos de divorcio. Lorena se quedó callada por un largo momento cuando se lo conté. Luego, me pondré en contacto con la Fiscalía General de la República hoy mismo. Esto es fraude electrónico y obstrucción a nivel federal. Pineda nos acaba de entregar algo que ningún juez de un tribunal de familia puede tocar. Esto va por encima de todo eso. Esa noche, conduje hasta el apartamento de Daniel Morales. No llamé antes. Toqué la puerta 2 veces y esperé. Cuando abrió la puerta, la expresión de su rostro me dijo que ya sabía por qué estaba allí. Retrocedió automáticamente, lo cual fue respuesta suficiente. No levanté la voz, no lo necesitaba. Entré, me paré en medio de su sala de estar y expuse exactamente lo que sabía, las 2 pruebas, la línea de tiempo, los documentos legales que coincidían con lo que solo le había dicho a él. Lo vi tratar de encontrar una versión de los eventos que lo liberara de culpa y quedarse en blanco. Ella me llamó, dijo finalmente, después de que te desplegaras. Dijo que estaba asustada, que habías estado diferente antes de irte. Que estaba preocupada por ti. Me pidió que la mantuviera informada. Miró al suelo. Pensé que estaba ayudando. Pensaste que estabas ayudando, repetí. Le entregaste información sobre mi estrategia legal a la mujer que está tratando de quitarme mi casa, mis hijos y la mayor cantidad de dinero posible. Y ella se la entregó al hombre que falsificó documentos federales para mantenerme en el extranjero más tiempo. Dejé que eso se asentara durante 5 segundos completos. Eso es lo que logró tu ayuda, Daniel. No tuvo nada que decir a eso. No había nada que decir. Me fui sin decir una palabra más y conduje de regreso al hotel a través de las oscuras calles de Ensenada. Pensé en 20 años de amistad y lo que valían cuando se desmoronaban bajo presión. No mucho, como resultó ser. Algunas cosas las descubría sobre las personas solo cuando las condiciones eran las adecuadas. Y una vez que lo descubrías, no podías deshacer el hallazgo. Diego llamó esa noche, tarde. Su voz era más baja de lo habitual, despojada del tono defensivo que había llevado desde que regresé. Papá, dijo, quiero enlistarme. Lo he estado pensando durante mucho tiempo, y mamá ha estado tratando de disuadirme. Dice que destruya las familias. Una pausa. Le dije que ya había visto cómo algo destruía la nuestra, y no fue la Marina.
Me quedé pensando en eso por un momento. Esa es tu decisión, Diego. No de ella, ni mía. Lo sé, dijo. Solo quería que supieras que no me voy a echar para atrás en esto. Bien, dije. No lo hagas. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias del 12º piso en la firma de Lorena un martes por la mañana gris en diciembre. Llegué 20 minutos antes. Lorena ya estaba allí, junto con un fiscal federal de la Fiscalía General de la República llamado Calderón y una mujer de la Unidad de Inteligencia Naval que se presentó simplemente como la agente Hernández. Natalia llegó con su abogado, Roberto Beltrán, que parecía un hombre al que se le había dicho que estaba entrando en una negociación y apenas ahora se daba cuenta de que había entrado en algo completamente diferente. Pineda llegó por separado con dos abogados de una firma del centro cuyo lenguaje corporal dejaba claro que habían sido informados para esperar problemas. Me senté al otro lado de la mesa y dejé que Lorena la dirigiera. Abrió distribuyendo carpetas, una para cada parte. Adentro, el análisis de metadatos que vinculaba la queja de aptitud con la red de Pineda, el listado de la propiedad extraído de la base de datos fuera del mercado. Con marca de tiempo de 3 semanas antes de mi regreso, la contabilidad forense que mostraba 82.250 pesos en transferencias no autorizadas de las cuentas conjuntas. Y en la parte de atrás, el documento federal sobre la extensión del despliegue, la solicitud administrativa falsificada, los registros de acceso, la firma digital rastreada directamente hasta el dispositivo de Pineda. La habitación se quedó quieta en la manera particular en que las habitaciones se quedan quietas cuando la gente se da cuenta de que el suelo se ha movido completamente debajo de ellos. El abogado principal de Pineda se inclinó hacia su cliente y murmuró algo. Pineda mantuvo su rostro neutral, pero su mano izquierda, descansando sobre la mesa, presionó plana contra la superficie de una manera que me dijo que su compostura le estaba costando un esfuerzo significativo. Natalia estaba mirando el documento de la extensión del despliegue. La vi leerlo. Vi el momento en que entendió lo que significaba, que el hombre sentado a 3 sillas de distancia de ella había falsificado deliberadamente documentación federal para mantener a su esposo en el extranjero por más tiempo. Su rostro no colapsó. Se volvió muy quieto, lo cual fue casi peor. Señora Estrada, dijo la agente Hernández con calma, nos gustaría discutir lo que sabía sobre la solicitud administrativa presentada en nombre de su esposo durante su último despliegue. Beltrán comenzó a objetar. Natalia levantó la mano y lo detuvo. Yo no sabía sobre eso, dijo. Su voz era plana y precisa. Miró a Pineda. No sabía sobre eso. Pineda no dijo nada. Lo que siguió durante las siguientes 2 horas fue el desmantelamiento controlado y metódico de todo lo que él había construido. Sus abogados negociaron donde pudieron y concedieron donde no tenían otra opción. La propiedad fue retirada completamente del mercado. Las transferencias financieras fueron revertidas por orden judicial. La sociedad de responsabilidad limitada asociada con el listado fuera del mercado fue marcada para auditoría federal. Sobre el asunto de la custodia, Lorena presentó los 10 meses de notas documentadas de Sofía, el informe del DIF que había citado la remisión de Natalia como un aparente intento de influir en los procedimientos, y el registro de vigilancia completo de Bruno. El resultado fue directo: custodia legal conjunta, residencia física primaria conmigo para el año escolar. El tiempo de crianza de Natalia se estructuró en torno a un horario en el que los propios niños habían tenido participación. Beltrán intentó 2 veces introducir la queja de aptitud como un punto sobre mi carácter. Ambas veces, la agente Hernández notó en voz baja que la queja había sido rastreada hasta el dispositivo de Pineda y archivada en el registro federal en consecuencia. La segunda vez, Beltrán no intentó una tercera. Cuando terminó y la habitación se estaba vaciando, Natalia se quedó rezagada mientras su abogado recogía sus archivos. Pineda ya se había ido rápidamente flanqueado por sus abogados, sin hacer contacto visual con nadie. Ella se veía mayor que la última vez que la había visto. No en años, en algo más difícil de nombrar, como si ciertas cosas hubieran sido despojadas y aún no hubieran sido reemplazadas. La cuenta de Instagram, dijo, las recaudaciones de fondos. Quiero que sepas que realmente creía que estaba ayudando a la gente. Lo sé, dije. Creíste muchas cosas que no eran ciertas. Ella absorbió eso sin inmutarse. Los niños. Estarán bien.
Estarán mejor que bien, dije. Ya lo están. Recogí mi copia de los documentos del acuerdo, asentí una vez hacia Lorena y salí al frío de diciembre. El puerto estaba de color gris pizarra y plano. Una embarcación de la marina se movía hacia aguas abiertas en la distancia, sus luces de navegación tenues en el cielo nublado de la mañana. La observé por un momento, luego me volví hacia el estacionamiento y caminé. El caso federal contra Víctor Pineda avanzó más rápido de lo que la mayoría de la gente esperaba, pero no más rápido de lo que merecía. La Fiscalía General de la República presentó cargos en enero: fraude electrónico, obstrucción de un proceso administrativo federal y conspiración para cometer fraude financiero en múltiples víctimas. La falsificación de la extensión del despliegue fue la pieza central, pero Lorena y el fiscal federal habían construido una estructura a su alrededor que se sostenía en todas direcciones. El abogado de Teresa Valdés se había unido formalmente al caso como un demandante secundario. La sociedad de responsabilidad limitada había sido auditada y se descubrió que contenía fondos rastreables a 3 víctimas diferentes en 2 estados. Los abogados de Pineda intentaron un acuerdo de culpabilidad negociado en la primera semana. La oferta fue rechazada. La fiscalía no estaba interesada en mantener el asunto en silencio. Bruno me llamó un jueves por la tarde a fines de enero con el tipo de tono que significaba que tenía algo por lo que valía la pena sentarse. Raúl Valdés está de regreso en México, dijo. Obtuvo una autorización de licencia de emergencia una vez que se presentó el caso federal y su nombre apareció en los documentos de descubrimiento. Ha sido informado de todo. Una pausa. Me pidió que te pasara un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dijo, dile a Estrada que le debo una, y no olvido las deudas. No dije nada por un momento. Pensé en Raúl en algún lugar en el extranjero, cargando con el peso de no saber, el mismo peso que yo había cargado. El hecho de que hubiera regresado a tiempo para lidiar con eso en sus propios términos, eso importaba. Dile que estamos a mano, dije. Solo hice lo que me gustaría que alguien hiciera por mí. Los niños se habían adaptado con la resiliencia particular que muestran los niños cuando los adultos a su alrededor finalmente dejan de actuar y comienzan a ser honestos. Sofía había movido sus cosas al dormitorio más grande de mi casa, el que miraba hacia el patio trasero, donde yo había configurado un espacio de entrenamiento adecuado para Diego en sus visitas a casa. También, de forma silenciosa y sin anunciarlo, había eliminado la cuenta de Instagram de Natalia contactando directamente a la plataforma y denunciando las publicaciones de donaciones militares como solicitudes fraudulentas. La cuenta fue eliminada en 48 horas. Natalia no lo cuestionó. Diego había hecho oficial su decisión. Había presentado su documentación de alistamiento la segunda semana de enero, indicando su rama deseada como la Marina. Su reclutador me llamó para confirmar la información de contacto familiar, procedimiento estándar, y mencionó que Diego me había catalogado como su motivación principal. Guardé eso para mí mismo y dejé que él lo tuviera como algo propio. Natalia y yo tuvimos exactamente 2 conversaciones después del acuerdo de la sala de conferencias de diciembre. La primera fue logística, horarios escolares, decisiones médicas, la arquitectura práctica de la crianza compartida en 2 hogares. Ella fue precisa y profesional, y yo igualé su registro sin dificultad. La segunda fue más corta. Llamó un domingo por la noche y dijo simplemente que estaba comenzando terapia y que pensaba que era importante que yo supiera eso. Le dije que pensaba que era la decisión correcta. Ese fue el alcance de la conversación. Daniel Morales intentó comunicarse conmigo 2 veces por mensaje de texto y una vez por correo de voz. No le había respondido. 20 años de amistad tenían un peso, y yo sentía ese peso. Pero sentir el peso de algo y decidir cargarlo de nuevo eran 2 cosas diferentes. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas, no por crueldad, sino por claridad. En febrero, Lorena llamó con la resolución final sobre la propiedad. La casa había sido asegurada completamente a mi nombre. El listado fuera del mercado fue borrado permanentemente. La sociedad de responsabilidad limitada de Pineda había sido disuelta por orden judicial. Los 332.500 pesos en transferencias no autorizadas habían sido restaurados en su totalidad a la cuenta conjunta antes de nuestra división final de activos, lo que significaba que había recuperado cada centavo que él intentó desviar antes de desaparecer.
Él se enfrenta a entre 7 y 10 años, dijo Lorena. La fiscalía tiene 2 víctimas adicionales que se han presentado desde la acusación. Sus abogados están luchando por encontrar una salida. Bien, dije. Mateo, su voz cambió, menos abogada, más humana. Por lo que vale, en 20 años de derecho familiar, he manejado tal vez 4 casos en los que el esposo estaba tan completamente preparado como tú. La mayoría de los hombres en tu posición no sobreviven a esto intactos. La mayoría de los hombres en mi posición no han pasado 20 años escuchando que la preparación es la diferencia entre volver a casa o no, respondí. Ella se rió una vez, de forma seca y genuina. Me parece justo. La primavera llegó a Ensenada de la manera en que siempre lo hace, con vacilación al principio, luego de golpe, la forsythia volviéndose amarilla a lo largo de las cercas y el puerto perdiendo su monotonía invernal y mostrando algo de color de nuevo. Estaba corriendo mi ruta habitual a lo largo del paseo marítimo un sábado por la mañana en marzo cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaleco. Reduje la velocidad a un paso de caminata y lo revisé. Un mensaje de texto de Diego, pasé todo. Fecha de embarque confirmada. 14 de agosto. Me detuve en el sendero y lo leí 2 veces. Luego respondí, orgulloso de ti. Llámame esta noche. 3 segundos después, ya lo tenía planeado. Guardé el teléfono y seguí caminando, con las manos en los bolsillos, el puerto moviéndose gris verdoso a mi izquierda. Pensé en la mañana en que aterricé en Ensenada y leí el mensaje de texto de Natalia en la pista, la fría certeza que se había instalado en mí en el lugar donde debería haber estado la conmoción. Pensé en las 2 palabras que había respondido y lo que habían puesto en marcha. No me arrepentía de nada de eso. Ni los métodos, ni el ritmo, ni las decisiones tomadas en habitaciones de hotel a altas horas de la noche con una libreta legal y una mala taza de café. De lo único que me arrepentía era de los años que había pasado sin verlo suficientemente claro. Las conversaciones que había dejado pasar, los silencios que había aceptado como normales, la lenta erosión que había atribuido a la distancia y al despliegue en lugar de a la elección. Ese arrepentimiento era útil. Tenía la intención de conservarlo mientras se mantuviera así. Sofía tenía una competencia de natación esa tarde, su primera competencia universitaria de la temporada de primavera. Yo estaba en las gradas antes de que comenzaran los calentamientos, lo cual ella notó y fingió no hacerlo. Nadó los 200 metros estilo libre con la agresión concentrada de alguien que tenía cosas que demostrar, terminó segunda en su serie y me miró desde la piscina con una expresión que intentaba arduamente no estar orgullosa de sí misma. Le hice un gesto de aprobación con la cabeza. Ella puso los ojos en blanco y sonrió. Después de la competencia, nos detuvimos a comer en un lugar cerca de la playa que había estado allí desde antes de que ella naciera, el tipo de cafetería que no cambia el menú porque no lo necesita. Nos sentamos en una cabina de la esquina, comimos hamburguesas y hablamos sobre la escuela, la próxima temporada y sus planes para el verano. Una conversación normal, el tipo que había sido difícil de acceder durante mucho tiempo. Papá, dijo, a la mitad de sus papas fritas, ¿crees que mamá va a estar bien? Consideré la pregunta seriamente, de la forma en que ella lo merecía. Creo que está haciendo el trabajo para llegar ahí, dije. Eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer. Sofía asintió, girando una papa frita entre sus dedos. Ya no estoy enojada con ella. Lo estuve durante mucho tiempo. No creo que tenga la energía para eso ahora. No es un mal lugar para terminar, dije. Me miró desde el otro lado de la mesa con esos ojos que siempre habían sido un poco más maduros para su edad. ¿Estás bien? Como, de verdad, no solo diciéndolo. Pensé en eso honestamente. Sobre las habitaciones de hotel y las libretas legales y las llamadas nocturnas con Lorena. Sobre los mensajes de voz de Daniel que estaban sin contestar. Sobre el barco que había visto salir del puerto a la mañana siguiente de la reunión en la sala de conferencias. Sobre lo que significaba estar de regreso en un lugar sin tener una misión que ejecutar. Llegando a eso, dije. Sí. Pareció aceptar eso como la respuesta honesta que era, lo cual era lo que pasaba con Sofía. Ella siempre conocía la diferencia. Afuera, la luz de marzo estaba haciendo algo particular sobre el agua, volviéndose dorada en los bordes de la manera en que lo hacía en la hora antes del atardecer,
el puerto atrapándola y devolviéndola con calidez. Conduje a casa con la ventana baja y el aire frío moviéndose a través del automóvil. Mi casa estaba en silencio cuando regresé. El silencio sólido y cómodo de un lugar que era realmente mío. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y miré hacia el patio, donde la primera hierba de la primavera estaba asomando a lo largo de la cerca. Había regresado a casa de cosas más difíciles que esta. Pero esta había requerido un tipo diferente de fuerza. El tipo que no llega a la cinta de los mejores momentos, que no obtiene una citación o un reconocimiento. El tipo que simplemente mantiene la línea, día tras día, hasta que la línea se sostiene por sí sola. El café estaba bueno. El patio estaba verde. Al final del pasillo, la mochila de Sofía estaba tirada junto a la puerta de la manera en que siempre la tiraba, como si el concepto de los percheros fuera personalmente ofensivo para ella. Me quedé asimilando todo eso por un rato. Luego levanté mi teléfono y llamé a mi hijo.